buen día con todos. Somos el grupo 13 de Física 2, que lo conforma José Canales, Cristian Farfán, Sebastián Guaylupo, Josué Seminario, Manuel Rivera Asmad, estudiante de la Facultad de Ingeniería del UDEP. En este video vamos a tratar sobre dos ciclos termodinámicos, que son el ciclo Otto y el ciclo Diesel. Hablaremos en ambos ciclos un poco de su historia, las aplicaciones en la vida cotidiana y de qué formas están presentes, las fases que lo conforman y sus diferencias. Entonces, empecemos. Bien, antes de comenzar con lo que es el ciclo Otto y el ciclo Diesel, tenemos que saber algunos conocimientos previos, como por ejemplo el líquido inflamable, que es un combustible líquido que a temperatura ambiente puede entrar en combustión. Ahora, ¿qué es combustión? Es una reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable que va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama. Energía, que es capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz y calor, o otras. Energía química es el potencial de una sustancia química sufrir una reacción química para transformarse en otras sustancias. Energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo o de un sistema físico es la suma de energía cinética y energía potencial. Calor es la transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura. Y sistema adiabático en termodinámica se designa como adiabático al sistema termodinámico que intercambia calor en su entorno. Además es reversible y se le conoce como proceso isoentrópico. Y ahora todos hemos viajado en un auto antes, todos sabemos que llegan a unas temperaturas increíbles como de 120 kilómetros por hora. Pero ¿cómo lo hacen? Y todo esto lo hacen por el motor. El motor es el encargado de convertir ese líquido inflamable en energía y dicha energía transformada en calor y movimiento. Los motores pueden hacer esto por la combustión interna que se realiza dentro de este, ya que transforma la energía química en energía mecánica. Bien, vamos a entrar con el ciclo Otto. El primero, ¿cómo surgió el ciclo Otto? El ciclo Otto surgió en 1862 por Alphonse Vieux de Rochat, que dio esta idea, se le ocurrió, pero no fue hasta en 1876 que Nicolaus Augusto Otto logró crear el primer motor Otto y ver que tenía mejor rendimientos que otros. Ahora, él había creado un motor de 4 tiempos y de 2, pero vamos a enfocarnos en el de 4 tiempos. Ahora, el motor de 4 tiempos es aquel que utiliza 4 fases para completar el ciclo, que puede ser admisión, compresión, explosión y escape. Para todo ello utiliza 2 giros de cigüeña, que ya veremos que son ahorita mismo en las partes del motor. Primero, un cilindro es, como ya saben, un cilindro puede ser, pero dentro de él es donde ocurre la combustión. La biela sirve para transformar el movimiento rectilíneo en movimiento de rotación. La válvula sirven como puertas, ¿ya? Tenemos una válvula de entrada y una válvula de salida. La válvula de entrada es la que deja entrar el oxígeno, lo que puede ser el combustible, y la de salida es lo que deja salir ya lo que ha quedado después de la combustión. Ahora, ¿qué es la cigüeñal? Transforma el movimiento de los pistones en circular para así poder mover las ruedas a través de la transmisión. La biela son en cierto modo como los pedales de una bicicleta que hacen girar, en este caso, el cigüeñal. Bujía. La bujía es un elemento que al recibir una descarga eléctrica genera una chispa. Esta chispa es la que inicia lo que es la explosión en el cilindro. Y el pistón va unido a la biela y sujeta por su parte inferior y se sitúa dentro del cilindro. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento en rectilíneo en circular. Y es que un movimiento de la biela, el pistón y el cigüeñal es que su funcionamiento, perdónenme, es más o menos así. Digamos, este es el pistón, digamos, acá tengo el pistón y esta es la biela y acá tengo el cigüeñal. El pistón va a subir y bajar, el cigüeñal gira, por lo que esta parte de aquí solo sube y baja, y mientras este sube, este de aquí hace círculos, algo así. Ven como mi codo gira, trato de hacer que solo gire, y mi puño solo sube y baja. Algo así es como funciona todo. Ahora, carrera y puntos muertos. Bien, carrera y puntos muertos.
Tenemos dos puntos muertos, el superior y el inferior. El superior es el punto más alto al que el pistón puede llegar, y el inferior es el punto más bajo que el pistón puede llegar. Y la carrera es ¿cómo se dice? Podríamos decir que es que el pistón vaya de un punto a otro, o de este otro al anterior. Puedes subir, sí, puedes subir, bajar, o bajar y subir. Ahí serían dos carreras, porque ha bajado una carrera y ha subido. Y ahora para nuestro motor de 4 tiempos, sería que ha subido una vez, ha bajado, ha subido y ha bajado. Y para esto se han usado 2 giros de cigüeña. Y ahora vamos a comenzar con con el primer tiempo del ciclo Otto, que es la carrera de admisión. Cuando el pistón baja al punto muerto inferior, la válvula de admisión queda abierta, por lo que está permitiendo que la mezcla de combustible y aire entre al cilindro. Carrera de compresión. Las válvulas permanecen cerradas, se cierra esta válvula y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior, o sea, sube, comprimiendo la mezcla de aire y combustible que ya está aquí dentro. Cuando el pistón llega al final de esta fase, una chispa producida por la bujía enciende la mezcla. Como podemos ver, justamente aquí, cuando ya está comprimida, la bujía enciende la mezcla a través de la chispa. Ahora, carrera de potencia o combustión. Se produce la combustión de la mezcla liberando energía que produce la expansión de los gases y el movimiento del pistón hacia el punto muerto inferior. Se produce la transformación de la energía química contenida en el combustible en energía mecánica transmitida al pistón, transmitiendo así a la biela y esta lo transmite al cigüeñal. Ok, aquí lo que pasa es la combustión y por ende el pistón va a bajar. Carrera de escape. Se abre la válvula de escape, esta válvula, y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior por inercia, expulsando los gases producidos durante la combustión y quedando preparado para empezar un nuevo ciclo. Como se dice cotidianamente, sale el humo. Ahora, si estos 4 tiempos los juntamos uno solo, uno después de otro cíclicamente, obtenemos lo siguiente: admisión, compresión, combustión y escape. Admisión, compresión, combustión y escape. Y así consiste el método Otto, el ciclo Otto. Diagrama presión-volumen. Aquí partimos desde E a A, hay una admisión, de A a B adiabáticamente hay una compresión, de B a C hay una combustión, de C a D es la expansión y de D a A tenemos lo que es la isócrata, velocidad que hablo, volumen constante, y de D a A tenemos lo que es la isócrata, volumen constante. Estas dos son adiabáticas, calor constante, y esta también es una isócrata, volumen constante. Ahora, admisión. Al abrirse la válvula de admisión, el volumen va aumentando, como podemos ver, pasa de aquí, desde el punto 0 hacia el punto 1. La presión se puede considerar constante, una presión constante, y la gráfica es una isóbara. Ahora, compresión. Se genera una curva en forma de J invertida, o sea, estamos aludiendo a esta adiabática, donde la presión aumenta y el volumen disminuye. Presión aumenta, pero el volumen disminuye. Ahora, explosión o combustión. Se forma una recta perpendicular y luego empieza a bajar como una forma de J, O sea, tenemos esta de 2 a 3, que es una isócrata, volumen constante, y después una adiabática. Pues la presión aumenta rápidamente por unos momentos por la explosión y luego disminuye porque el cilindro baja dejando espacio en él,
Por ello, las partículas de la sustancia tienen mayor dispersión. Asimismo, el volumen va aumentando. Aquí vemos que el volumen aumenta de 3 a 4 en la adiabática. El escape se forma una isóbara, o sea, presión constante, similar a una recta de derecha a izquierda, o sea, de este punto a este punto. Debido a que el volumen dentro del cilindro se mantiene por unos momentos constante y luego disminuye, porque los gases quemados salen al exterior, empujados por el pistón, obvio. Mientras salen, la presión se considera constante dentro del cilindro. Ahora, el ciclo otro real. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Lo que pasa realmente es que la válvula de ignición se abre antes que el motor comience la primera fase, permitiendo así llenar más el cilindro. Hay un retraso del cierre de ignición, es decir, la válvula sigue abierta unos grados en el proceso de compresión. La válvula de apertura de escape se abre antes de iniciar la cuarta fase, pues la válvula ya estaba a unos grados abierta. Y el retraso al cierre del escape, es decir, al terminar la fase siguen saliendo gases quemados, haciendo que el cilindro quede limpio. O sea, en otras palabras, el ciclo Otto real sería de esta forma, como siguiendo el puntero así. Tenemos el teórico versus el real. Intercambio de calor. Por definición, no se intercambia calor en los procesos adiabáticos, sino en los isocóricos. En la combustión del tramo BC, una cierta cantidad de calor de entrada se transfiere al aire a volumen constante, donde el calor coincide con el aumento de la energía interna. Por eso tenemos calor de entrada igual N por C sub V por temperatura en C menos temperatura en B es igual a la variación de la energía interna menos el trabajo. En la carrera de escape del tramo DA, los gases resultantes salen a una mayor temperatura que la de entrada, liberando posteriormente un calor de salida del ambiente. Este calor liberado por enfriamiento será negativo por ser el calor que sale o se pierde. Y tenemos valor absoluto del calor de salida es igual a menos N por C sub V por temperatura en D menos temperatura en A es igual a valor absoluto de delta de U menos el trabajo, donde N es el número de moles que se usa por la cantidad de gas que se producirá, C sub V es la capacidad calorífica a volumen constante y delta de U es el aumento de la energía interna. No se produce trabajo en las zonas isocóricas. Ahora hablaremos sobre el trabajo. En la compresión de la mezcla de A hacia B se realiza un trabajo positivo sobre el gas, incrementando la energía interna. Por eso el trabajo de A hacia B es igual a variación de energía interna menos el calor, que es igual a N por C sub V por temperatura en B menos temperatura en C. En la expansión de C hacia D es el aire el que realiza el trabajo sobre el pistón. Ese trabajo será negativo por coincidir con la temperatura de salida. Por eso el trabajo de C hacia D es igual a variación de energía interna menos el calor es igual a N por C sub V por la temperatura en D menos la temperatura en C. El trabajo útil. ¿Qué es el trabajo útil? Será el trabajo entregado menos el trabajo que se emplea para funcionar. El trabajo útil que se representa por V entre valor absoluto es igual a trabajo de C hacia D menos el trabajo de A hacia B. También hablaremos sobre el rendimiento. El rendimiento de una máquina se define en general como lo que sacamos dividido por lo que nos cuesta. En este caso lo que sacamos es el trabajo neto útil, lo que nos cuesta es el calor de la zona caliente que introducimos en la combustión. Por eso tenemos que el rendimiento es igual al trabajo neto sobre el calor en la zona caliente, que también puede ser representado como el calor en la zona caliente menos el calor de la zona fría sobre el calor de la zona caliente, que a su vez lo podemos también representar como 1 menos calor en la zona fría sobre calor en la zona caliente. Ahora diremos un par de aplicaciones de los ciclos.
utilizados en aplicaciones autónomas empleándose en los automóviles, motos y demás vehículos terrestres. También se emplean en grupos generadores de energía eléctrica, normalmente de emergencia, entrando en funcionamiento cuando falla el suministro eléctrico, y para accionamiento de máquinas diversas generalmente cuando no se dispone de alimentación eléctrica. Ahora daremos algunas conclusiones. Mientras el calor de la zona caliente sea mucho mayor al calor de la zona fría, el rendimiento va a ser más eficiente. La eficiencia es del 100% si el calor de la zona fría es cero. En procesos isocólicos a volúmenes constantes se intercambia el calor, donde el calor absorbido será positivo y el calor cedido o calor de enfriamiento será negativo, por las pérdidas de calor que se produce durante la carrera de escape. Al aumentar la razón de compresión, el trabajo neto para todos los casos aumenta. En procesos adiabáticos, en donde al no haber pérdidas de calor, todos los cambios de energía interna coincidirán con el trabajo realizado. Los tramos de transferencia variarán coincidiendo con la compresión y expansión que realice el gas durante el ciclo. Ahora presentaremos el ciclo Diésel. ¿Qué es el ciclo Diésel? Es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se pueden encontrar en los motores de automóviles y describe el funcionamiento de un motor de pistón de encendido por compresión típico. En este ciclo se aprovechan las propiedades químicas del gasóleo. El aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición. La temperatura de autoignición es la mínima a la que una sustancia combustible es capaz de inflamarse. En este caso el gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. ¿Por qué se llama ciclo Diésel? Por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, que patenta el primer motor encendido de compresión en 1892 y construido con éxito en 1897. Ahora mostraremos las partes del motor que efectúan la combustión interna dentro de un motor de 4 tiempos, las cuales son el pistón, el cilindro, la biela y la manivela. A continuación, mi compañero Manuel proseguirá con la exposición. Muchas gracias. Continuando con las explicaciones, vamos a hablar como el mecanismo que donde se mueve el pistón dentro del cilindro del motor se apoya en este bloque del motor. Así, este aditamiento ayuda a que se mueva de la mejor manera posible dentro del mismo motor para que no produzca intervenciones con otras biopartes. Otro de los aditamientos que ayuda durante este proceso vendría siendo la culata del cilindro, que se ubica en la parte superior del bloque del motor. Bien, aquí se puede ver la válvula de escape, el inyector del combustible, la válvula de entrada, el puerto de escape y el puerto de entrada. Aquí se observa también en imagen en la pantalla cómo este se adhiere al mismo bloque del motor en la parte superior. Hablemos de las carreras del ciclo diésel. En la carrera de admisión se abre la válvula de admisión, dejando entrar el aire dentro de la cámara de combustión. La presión en el interior del cilindro como en el exterior será la misma, por eso se produce la isóbara, que se verá después en las diapositivas. Ok, haciendo este aire que haga que el pistón baje hacia su punto muerto inferior. Es por eso que decimos que el motor respira. En la carrera de compresión, las válvulas de admisión y escape están cerradas. El pistón sube desde su punto muerto inferior hacia su punto muerto superior. Esto hace que se produzca una curva diabática que debido a las altas velocidades que se alcanzan no intercambia calor con el exterior y además se produce trabajo en el pistón debido al aire. Después, el combustible diésel es inyectado en forma atomizada dentro de la cámara de combustión. En la carrera de potencia o combustión, el combustible se evapora y la mezcla de combustión y aire alcanzan una enorme temperatura debido a las altas relaciones de compresión. Es por eso que no se necesitan bujías, ahí se demuestra en la pantalla. Luego, el pistón baja
hacia su punto muerto inferior debido a las altas temperaturas, es expulsado hacia abajo, haciendo que se produzca trabajo por el aire caliente que se produce. Además, la energía del fluido se convierte en energía mecánica del pistón. En la carrera de escape, como se observa en pantalla, debido a que la cámara de escape se abre, el pistón sube impulsando los gases hacia el exterior, como se observa aquí en pantalla, haciendo que se cierre el ciclo. Aquí se observa de manera más simplificada los 4 tiempos o 4 carreras que hemos dicho. Bien, aquí se observa la carrera del tiempo de succión o carrera de admisión, el tiempo de compresión o carrera de compresión. Luego sigue entre el tiempo de compresión y el tiempo de potencia la carrera de combustión que se haya dicho, luego como hemos dicho, el tiempo de potencia o la carrera de expansión y la carrera de escape donde se impulsan los gases al exterior. Ahí es observándose el proceso, cómo se adquiere ahora, luego sube, luego se enciende el combustible y al final esos gases se van hacia el exterior. En el diagrama PB vamos a ver ahora lo que es la admisión. En la admisión se produce la isóbara 0 a 1. Como hemos dicho, esto es debido a que la expansión durante la carrera de admisión se realiza a presión constante, debido a que la presión tanto en el interior como en el exterior del cilindro es la misma. En la compresión se realiza la curva diabática 1 a 2, es decir, no se intercambia calor con el exterior debido a que el proceso se realiza a una velocidad tan alta que hace que se aumente la temperatura y la presión del mismo cilindro. Es así que estas relaciones de compresión que se van a llegar durante esta carrera ayudarán en la combustión del mismo ciclo. Seguimos con el diagrama de explosión-combustión. Genera una isóbara semejante a una recta donde la presión es constante por unos momentos y luego es una curva donde la presión va disminuyendo porque el volumen aumenta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Del punto 2 al punto 3 es la presión constante, donde se da el proceso de combustión en el ciclo diésel, que sabemos que sucede por compresión, por lo cual el proceso es isobárico. Y luego del punto 3 al punto 4, donde la expansión, hay un proceso adiabático. La fase final, el escape, forma una recta perpendicular donde la presión disminuye rápidamente porque el aire va siendo liberado al exterior y el volumen en el cilindro se mantiene constante en instantes, pero luego va disminuyendo formando una recta de derecha a izquierda. En otras palabras, esto quiere decir que del punto 4 al punto 1 hay un proceso isocórico, que el volumen es constante, luego del punto 1 regresa al punto 0 teniendo una presión constante, lo cual esto es un proceso isobárico. Y así finalizamos las 4 fases del ciclo diésel. Y asimismo hemos visto los 6 procesos termodinámicos, 3 procesos isobáricos, 2 procesos adiabáticos y un proceso isocórico, que es del ciclo diésel. Vamos a ver el ciclo real diésel. Ciclo real diésel. Como podemos ver, hay diferencias en la forma del gráfico y también hay diferencia de valores, pero ¿por qué? Esto es por la misma causa del retraso y adelanto de válvulas en cada fase, pero también porque en la fase de admisión o aspiración no se produce a presión constante, como podemos ver del proceso del punto 0 al punto 1, pues hay una depresión, porque el aire tiene un rozamiento como cualquier otro fluido, por lo que se tiene que aplicar una energía. Luego, en la fase de escape también se aporta energía para vencer el rozamiento y así los gases puedan salir. Y en la combustión no es instantánea, lo mismo que sucede en el ciclo Otto, porque hay un tiempo de retardo en donde el combustible inyectado se encuentra el oxígeno necesario para empezar a combustionar en un punto y luego a propagarse. Seguimos con aplicaciones del ciclo diésel. La propulsión ferroviaria, pero también propulsión marina y aéreas. También maquinaria pesada o agrícola o colectivos de corta y larga distancia. Los de propulsión a oruga y
finalmente automóviles o vehículos comerciales e industriales. Ahora vamos a ver algunas fórmulas del ciclo diésel. Intercambio de calor. Un ciclo diésel contiene dos procesos adiabáticos, del punto A al punto B y del punto C al punto D, en los que no se intercambia calor. Calor es igual a cero. En el proceso del punto B al punto C, el calentamiento es a presión constante y se encuentra en calor de entrada. La fórmula es la siguiente. Vemos que es parecida al del ciclo Otto. Sí, pero hay un cambio. En el ciclo Otto se utiliza el Z sub B, porque el calor resulta cuando el volumen es constante. Y ahora utilizamos el Z sub B, porque el proceso aquí es isobárico, la presión es constante. En el proceso del punto D al punto A, el sistema cede calor al ambiente, por eso es que este calor recibe un signo negativo, por lo que afectará la diferencia de temperaturas y obtenemos la siguiente expresión. Y como podemos ver en esta parte, sí podemos utilizar el Z sub B porque el proceso es isocórico, el volumen es constante. El rendimiento. Como la fórmula de trabajo es la misma en ambos procesos, se puede obtener la misma relación de rendimiento. Vemos que el trabajo es la diferencia de calor de entrada con el calor de salida, y si reemplazamos quedaría 1 menos calor de salida sobre 1 sobre calor de entrada. Ahora, en función de las temperaturas, sabemos que gamma, el coeficiente de dilatación adiabática, es la razón entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Y teniendo en cuenta esto, la expresión se queda de esta forma. 1 menos el calor de salida, se utiliza el Z sub B, sobre el calor de entrada, que se utiliza el Z sub P. Y Z sub B entre Z sub P quedaría 1 sobre gamma. Por eso nos queda de esta forma. Ahora pasamos a conclusiones. Teniendo en cuenta la fórmula del rendimiento 1 menos calor de salida sobre el calor de entrada, podemos decir que mientras la expresión de calor, es decir, el calor de salida sobre el calor de entrada, sea menor, hay una mayor eficiencia térmica, porque va tendiendo a cero y así la eficiencia tiende al 100%. No va a suceder, pero tiende. Esto es debido a que la carrera de combustión se realiza a presión constante con ayuda de la inyección de combustible, evitando el uso de bujías que reduce la eficiencia del motor. En este tipo de motores, el combustible, el gasóleo, mayormente se introduce directamente por medio de un inyector. Las expresiones de trabajo neto que acompañan al ciclo Otto se seguirán manteniendo, el calor de entrada y calor de salida, pero es diferente el trabajo que sucede en la combustión, pues el trabajo en el ciclo Otto en la parte de combustión sucede en un proceso isocórico y en el ciclo diésel sucede en un proceso isobárico. La eficiencia se halla de la misma forma que en el ciclo Otto. Por último, vamos a dar unas conclusiones generales del ciclo Otto y el ciclo diésel. Asimismo, vemos en qué coinciden y en qué se diferencian. Existe un ciclo Otto y un ciclo diésel real, porque en verdad la combustión no es instantánea, hay un adelanto y retraso por parte de las válvulas y también hay pérdida de calor. Además, también es válido mencionar que la presión en el ciclo teórico del Otto y diésel, la presión se lo consideró constante, pero en un ciclo real hay una depresión. Y para facilitar los cálculos y los resultados sean aproximados, se utilizó el ciclo Otto y el ciclo diésel teórico. En ambos ciclos vemos las mismas fases en el motor de 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. Lo que le diferencia es que en la combustión, en el ciclo Otto, es provocada por una chispa eléctrica y en el ciclo diésel es por la compresión e inyección de combustible. Ambos ciclos contienen 6 procesos termodinámicos. En el ciclo Otto hay 2 procesos isobáricos, 2 procesos adiabáticos y 2 procesos isocóricos. En cambio, en el ciclo diésel hay 3 procesos isobáricos, 2 procesos adiabáticos y un proceso isocórico. Y para comprobarlo y llegar a esta conclusión nos hemos apoyado de sus respectivas gráficas. La eficiencia en el ciclo diésel es mayor que en el ciclo Otto, ya que en el ciclo diésel recurre a una mayor compresión. Y esto es todo. Hemos visto en ambos ciclos un poco de su historia, las fases que contienen, qué significa cada proceso, sus aplicaciones en la vida cotidiana, de qué forma hallamos el rendimiento en un motor Otto y en un motor diésel, y finalmente hemos dado las diferencias entre ambos ciclos como parte de las conclusiones. Muchas gracias por su atención.